¿Cómo están, jóvenes? Continuamos con los problemitas que quedaron pendientes de resolver en clase. Problemita número 7 dice lo siguiente. De acuerdo al gráfico, determina el valor de x. Muchachos, es muy importante tener en cuenta lo siguiente. Mira, si yo tengo dos triangulitos, uno que tenga ángulos alfa y beta y el otro de la misma forma, alfa y beta. Si yo digo lo siguiente, mira, alfa, beta, el tercer ángulo interno que sea teta en el triángulo de la izquierda. En el de la derecha, por defecto, si esto es alfa, beta, ¿quién tiene que ir acá necesariamente? Teta. Eso lo vamos a aplicar en este gráfico. Mira, observa. Quiero que observes este triangulito ABC. ¿Qué ángulos internos tiene? 4x, 6x. Si yo digo lo siguiente, que este angulito de aquí sea alfita. 4x, 6x, alfa. Quiero que observes el triángulo EDF. 4x, 6x, ¿quién debe ser este angulito? Necesariamente alfa. Muchachos, por ángulos opuestos por el vértice, ¿eso también que tiene que ser? 100, ¿no? Muchachos, si observas este triangulito chiquitito, la suma de los ángulos internos, ¿cuánto debe dar? 180. Quiere decir que la suma de alfa más 100 más alfa, eso tiene que ser igual a 180. 100 pasa restando, alfa más alfa, 2 veces alfa es igual a 80. Ese 2 pasa a dividir, 80 entre 2, eso resulta 40. Listo, muchachos. Ahora, yo no quiero alfa, ¿yo qué cosa quiero? Determinar el valor de x. Quiero que te centres en este triángulo ABC. Por ser un triángulo, la suma de sus ángulos internos también debe ser 180, ¿sí o no? Entonces digo, 4x más 6x más alfa igual a 180. Coloco por acá, 4x más 6x más alfa tiene que ser igual a 180. 4 más 6, eso resulta 10x. ¿Alfa cuánto vale? 40. Pasa a restar el 180, te quedaría 140. Si esto pasa a dividir, x es igual a 14 grados. Ahí tienen su respuesta. A ver, chicos, problemita número 8 dice lo siguiente. Determina el valor de x en el gráfico. Muchachos, vamos a empezar por acá. Quiero que observes el triangulito ABC. ¿De acuerdo? Vamos a colocarlo aquí. Triangulito ABC. Vértice B, vértice C y por acá el vértice A. ¿Estás tú de acuerdo que los ángulos internos de ese triángulo son 84 y por acá todo este ángulo de cuánto sería? 4 veces beta. Y por acá hay un ángulo exterior, que sería todo esto. 3 alfa más alfa, eso es 4 alfa. Por la teoría, nosotros vimos que la suma de dos internos que te debe dar un externo. Entonces digo, en el triángulo ABC, la suma de dos internos te da un externo, o sea, 84 más 4 veces beta, eso tiene que ser igual a 4 veces el valor de alfa. Bajamos 84, ese 4 beta pasa a restar. ¿Y cómo? Tienen el 4 en común, factorizamos 4. Te quedaría la diferencia de alfa menos beta. 4 pasa a dividir, te quedaría que alfa menos beta tiene que ser igual a 21. Muchachos, ese dato lo dejamos ahí. Chicos, ahora quiero que observes esta figurita que voy a pintar por acá. Mira, esta parte de aquí con esta parte de acá. Esa es una propiedad que nosotros vimos, propiedad de la corbatita. Y lo he colocado por acá. ¿Qué te decía la propiedad de la corbatita? Te decía lo siguiente, que la suma de estos dos angulitos, o sea, alfa más beta, tiene que ser igual a ¿qué cosa? Teta más omega. Alfa más beta igual a teta más omega. Eso puedo aplicar acá. Digo entonces lo siguiente, que la suma de alfa más x, colocamos por acá, alfa más x tiene que ser igual a ¿qué cosa? 84 más beta. Coloco 84 y le sumo beta. Muchachos, dejamos aquí solo el x y ese alfa pasa a restar. ¿Estás tú de acuerdo que te quedaría 84 más beta menos alfa, sí o no? 84 lo bajamos, pero aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a factorizar el menos. Una vez que factoricemos menos, menos por alfa te da menos alfa. Y menos por menos beta, ¿qué cosa te da? Beta positivo. ¿Por qué hizo eso, profe? Porque si tú bajas el x, bajas el 84, observas que alfa menos beta tú ya lo tienes, ¿sí o no? Alfa menos beta, ¿qué cosa era igual? Eso era igual a 21. Y si restas 84 menos 21, tu respuesta tiene que ser igual a 63. Ahí está tu respuesta. Chicos, continuamos con el problemita número 9 y dice lo siguiente. Calcula el valor de x de acuerdo al gráfico.
Muchachos, quiero que observes esto, mira. El triángulo ABC, la suma de los ángulos internos debe dar 180, ¿sí o no? Ayúdame con eso, mira. Ángulo interno por acá, 80. Segundo ángulo interno, 70. ¿Estás tú de acuerdo que este es el tercer ángulo interno, sí o no? Si deben sumar 180, tienes 80 más 70, 150. ¿Cuánto le falta para hacer 180? Correcto. Le falta 30. Ese ángulo interno vale 30. Ahora quiero que observes esta figurita de acá. Esta figurita que estoy pintando. ¿Estás tú de acuerdo que esa es una propiedad que nosotros vimos en la teoría? La propiedad del pescadito, y lo colocamos acá en la nubecita. ¿Qué te decía la propiedad del pescadito? Que la suma de estos dos internos, o sea, alfa más beta, tiene que ser igual a ¿quién? X más Y. X más Y. Lo mismo vas a aplicar acá. Entonces tenemos lo siguiente. Suma de internos, X más 30, tiene que ser igual a ¿quién? Suma de externos, o sea, 40 más 30. Tendría por acá X más 30, 40 más 30, eso te da 70, este 30 pasa a restar, y el valor de X es igual a 40. También hubieras hecho esto, que es más sencillo. Simplificabas 30, izquierda y derecha, X es igual a 40. Cualquiera de las dos es válido. X igual a 40, esa es tu respuesta. Chicos, problemita número 10. Dice, en el gráfico determina el valor de X. Empezamos por acá. Quiero que observes este triangulito que estoy pintando. Observa ese triangulito. Puedes ver que hay ángulos internos y externos en el triángulo ADC. Por lo que vimos en el problema anterior, teníamos que la suma de dos internos es igual a ¿qué cosa? Al externo. O sea, yo puedo decir lo siguiente, que alfa más teta tiene que ser igual a el valor de X. Muchachos, ahora quiero que observes el triángulo grandote ABC. ¿Estás tú de acuerdo que es un triángulo rectángulo? Y se cumple lo siguiente en un triángulo rectángulo. Estos dos angulitos, alfa y beta, ángulos agudos, la suma de ellos tiene que ser necesariamente igual a 90. Lo mismo vamos a aplicar acá. En el triángulo rectángulo ABC, ¿se cumple qué? La suma de alfa más 2 teta más 2 alfa más teta, eso tiene que ser igual a ¿cuánto? A 90. 2 alfa más alfa, eso resulta 3 alfa. Teta más 2 teta, eso tiene que ser 3 teta y igual a 90. Factorizo el 3. Te quedaría dentro del paréntesis alfa más teta y eso tiene que ser igual a 90. Pero lo bonito es que alfa más teta, ¿cuánto vale? X, ¿sí o no? Lo reemplazo. Te quedaría 3 veces el valor de X es igual a 90. Esto paso a dividir. Tu respuesta tiene que ser igual a 30. Listo, se acabó el problemita. A ver chicos, problemita número 11 dice lo siguiente. En el gráfico determinar el valor de X. Empezamos por acá, mira. Un problemita muy parecido a uno que ya hemos resuelto. Observa ese triangulito. ¿Estás tú de acuerdo que en ese triángulo ADB la suma de los dos internos se debe dar al externo, sí o no? Tenemos entonces en el triángulo ADB que la suma de alfa más beta tiene que ser igual a X. Listo. Dejamos por ahí. Ahora quiero que observes el triángulo grandote ABC. La suma de los tres ángulos internos debe dar 180. Empezamos por acá. Tendríamos 3 alfa más ¿quién? Más 3 veces beta. ¿A eso qué cosa le sumo? El valor de X y esto lo debo igualar a 180. Por aquí puedo factorizar 3, te quedaría alfa más beta. A esto le sumo X y le igualo a 180. Pero mira. Lo bonito de eso es que alfa más beta ¿cuánto vale? X. Reemplazo 3 por X, 3X y 3X más X, eso resulta 4X. Y lo igualo a 180. Muchachos, ¿pasa a dividir sí o no? Por lo tanto, 180 entre 4, tu respuesta tiene que ser igual a 45. Ahí está. Chicos, problemita número 12. Dice, determinar el valor de X. Vamos a hacerlo de dos formas. Empezamos con la primera. Mira, quiero que observes esta nubecita. Es idéntico, ¿sí o no? Su hijito, más pequeñito. La propiedad dice lo siguiente. El valor de X es igual a la suma de ellos dos entre 2, o sea, la semisuma de A y B. X es igual a más B sobre 2. Si observas el gráfico y quieres calcular el valor de X, eso tiene que ser ¿qué cosa? X igual a 88 más 62 y todo sobre 2. 88 más 62, 150. Entre 2, 75. Listo, se acabó. Muchachos. Pero yo sé que hay compañeros, o incluso tú, no estás conforme, ¿sí o no? Profe, me está engañando, yo no creo en esta fórmula. ¿Cuál sería la segunda forma? La segunda forma, vamos a hacerlo por acá. Mira, quiero que observes por algo que ya conocemos nosotros.
Muchachos, quiero que observes A, B, F y D. Esta figurita de aquí. Muchachos, eso vendría a ser la corbatita, ¿sí o no? Mira, incluso la dejé aquí. Puedes apreciarlo. Alfa más beta es igual a teta más omega. Alfa más 88, digo entonces por acá, alfa más 88 tiene que ser igual a ¿qué cosa? Beta más x. Colocamos por acá beta más x. Muchachos, beta puede pasar a restar, ¿sí o no? Alfa menos beta tiene que ser igual, 88 pasa a restar al x, igual a x menos 88. Listo, lo dejamos ahí. Muchachos, ahora quiero que observes esta corbatita que está por acá. La corbatita BFDE. Esa corbatita quiero que observes. Y mira, la suma de estos dos angulitos tiene que ser igual a la suma de ellos dos, ¿sí o no? Tendríamos entonces por acá que la suma de alfa más x es igual a ¿qué cosa? Beta más 62. Beta más 62. Ese beta positivo pasa al otro lado con negativo, te quedaría alfa menos beta es igual, x positivo pasa con negativo, te quedaría 62 menos x. Pero mira, alfa menos beta, ¿cuánto vale? X menos 88. Esto es igual a 62 menos x. X pasa sumando x más x, 2 veces x. 88 pasa sumando 62 más 88, esto es 150. Y mira, le debes sacar la mitad. La mitad de 150, el valor de x es igual a 75. Ahí está, muchachos. Dos formas de resolverlo. ¿Sí? A ver, muchachos, para disipar dudas sobre la propiedad que aplicamos en el problema número 12, en grados superiores se ha hecho la demostración de ese y 3 propiedades más y sería muy bueno que las veas. Siempre es bueno darte un poquito más de información. Te voy a dejar aquí, en la descripción, el link del video y vas y me dejas su comentario, ¿no? Profe, soy Jaimito y viene por el video de segundo, para yo saber a quiénes les ha interesado la demostración de esa propiedad. Listo, muchachos, cuídense.